Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El Papa Francisco será sepultado el sábado. Luego, más de 130 cardenales elegirán al sucesor. ¿Quién será? Llamamos ayer a un experto. Meses antes de morir, Francisco suprimió el sodalicio, una asociación apostólica peruana. Ahí hubo dineros turbios. Hoy les contamos la historia. En Estados Unidos, el presidente Trump sigue respaldando a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, rodeado de polémicas. ¿Será por mucho tiempo? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 23 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mientras miles de católicos desfilan hoy por la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Francisco, cuyo cuerpo sin vida fue trasladado hoy a ese lugar, 1.400 millones de fieles en todo el mundo se preguntan quién va a reemplazar al pontífice argentino como jefe de la Iglesia. Francisco, que tenía 88 años, falleció de un accidente cerebrovascular el lunes en la mañana en su residencia de la Casa de Santa Marta en el Vaticano. Tan pronto se supo la noticia, las campanas de la Basílica de San Pedro empezaron a tocar a muerto, lenta y solemnemente. El Papa Francisco será sepultado el sábado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Poco después, los más de 130 cardenales, el 80% de los cuales fueron nombrados por él, deben, en un cónclave en la Capilla Sixtina, elegir al sucesor. La pregunta es si escogerán a un progresista para seguir la línea. Por ejemplo, al filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, a quien describen como el Francisco asiático, o al congoleño Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, de 65, para fortalecer la iglesia periférica. O a un italiano, digamos Pietro Parolin, de 70 años, secretario de Estado de la Santa Sede, más conservador, o al centrista Matteo Zuppi, de 69, presidente de la Conferencia Episcopal, o a Pierbattista Pizzaballa, de 60 años, patriarca latino de Jerusalén y conocedor de Oriente Medio. O al húngaro Peter Erdo o al estadounidense Robert McElroy. ¿Qué se puede esperar? Llamamos ayer a Roma a Gianni Lavella, profesor de Historia de la Universidad de Bolonia y responsable para América Latina de la comunidad de San Egidio, asociación laica fundada en 1968. Es muy difícil responder a esta pregunta, porque por esta vez podemos decir que este conclave es el primer conclave en la historia de la Iglesia verdaderamente global. Por la primera vez hay un número de más de 135 cardinales que llega de todo el mundo con su cultura, su historia, su tradición. No han tenido oportunidad de hablarse, muchos en el tiempo pasado, de encontrarse, de conocerse. En ese sentido, decir que el próximo Papa será un europeo, un africano o un hombre que es en línea con Papa Francisco, no, son todas conjeturas. Todos los conclaves en la historia de la Iglesia son una sorpresa. En ese sentido, tenemos que esperar que de este conclave salirá un Papa que está al tanto del mundo de hoy y que puede continuar esta línea de reforma de la Iglesia, porque la Iglesia no es un museo, mas la Iglesia es un lugar donde Cristo habla a todos los hombres del mundo de hoy.
A propósito del pontificado del Papa Francisco, en el episodio de ayer hablamos sobre las acciones que tomó el Vaticano en enero de este año con respecto al Sodalicio de Vida Cristiana, una polémica asociación católica fundada en 1971 en el Perú por un hombre llamado Luis Fernando Figari. Lo que hizo el Vaticano fue ordenar la supresión del sodalicio. ¿Por qué? Por las numerosas denuncias que se habían presentado contra algunos de sus miembros por abuso sexual y también por turbios manejos financieros. Eliminar el sodalicio fue una de las últimas decisiones del Papa Francisco. La historia del sodalicio consta en el libro Mitad monjes, mitad soldados, publicado hace ya 10 años y escrito por los periodistas Pedro José Salinas y Paola Ugaz. ¿Qué pasó desde entonces hasta hoy y qué hizo el Papa Francisco? Para entenderlo, hablamos ayer con Paola Ugaz en Lima. Al día siguiente de la publicación de Mitad monjes, mitad soldados en el 2015, sucedió lo mismo que vimos en la película Spotlight sobre el caso de abusos que destapó el Boston Globe. Llamadas y pedidas de entrevistas a mí y a Pedro Salinas, ambos freelance, lo que nos obligó a hacer un especial de 10 historias en la República, donde inicié lo que hoy es el destape del sodalicio y su red financiera, dirigida por el sacerdote Jaime Bertel. La red financiera del sodalicio fue construida gracias al tratado firmado con el Vaticano y Perú conocido como el Concordato. Este acuerdo permitió al sodalicio constituir empresas bajo el paraguas de la Iglesia Católica y no pagar impuestos. El entramado, que sumó en su momento cumbre $1.000 millones entre bienes y empresas, está formado por negocios de cementerios, agroexportadoras, inmobiliarias y hasta una productora de teatro. Están en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador, entre otros. Imagínense que son socios de los dueños de la aerolínea LATAM. Además de no pagar impuestos, usaban a los miembros del sodalicio como mano de obra barata en las empresas. A raíz de esta pesquisa, empieza la persecución contra nosotros en el 2018 y en el 2019 recibo la primera carta hecha a mano por el Papa ofreciendo su solidaridad. El 10 de noviembre del 2022 me reúno con Francisco y le pido enviar una misión a Perú para comprobar lo que decíamos y hacer algo con una organización que quería vernos en la cárcel por investigarlos. 8 meses después, el Papa envía la misión formada por el obispo de Malta, Chalchicluna, y Monseñor Jordi Bertomeu, quienes hicieron el cambio del día a la noche en esta historia. La decisión de Francisco de suprimir el sodalicio, una organización similar a Legionarios de Cristo en México y todas sus ramas, fue hecha de a pocos. No creo que era una decisión tomada, pero creo que la gota que rebasó el vaso fue cuando, fieles a su espíritu vengativo, iniciaron una demanda a través de sus satélites a Monseñor Bertomeu y lanzaron campañas de enlodamiento contra el cardenal Robert Prevost y el obispo Chalchicluna. Cuando el Papa vio que perseguían a su equipo, tal como hicieron con los periodistas, decide suprimirlos por ser una secta abusiva. En la última cita que tuve en diciembre pasado, le agradecí a Francisco su papel fundamental en esta historia que forma parte ya de su legado. La última decisión de Francisco en el caso es el envío de la información de la economía del sodalicio por competencia a los organismos judiciales de Estados Unidos. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Estados Unidos crece la polémica sobre Pete Hegseth como secretario de Defensa. Hegseth, de 44 años y exintegrante de la Guardia Nacional del Ejército, era presentador del programa de televisión Fox and Friends antes de convertirse en el jefe del ejército más poderoso de la Tierra. Uno de los principales problemas que enfrenta como jefe del Pentágono tiene que ver con el manejo que le ha dado a una información de seguridad nacional sobre la guerra en Yemen. Así lo han informado la revista The Atlantic y más recientemente el periódico The New York Times. Hegseth ha recibido críticas por eso. El lunes, el periodista Bob Woodward, que hace 50 años destapó el escándalo Watergate, dijo en MSNBC, un secretario de defensa es como un vicepresidente de defensa. Yo he cubierto a 16 jefes del Pentágono y el actual es chistoso y no es serio. The Secretary of Defense is Deputy President for War. So
you want that position to be filled by somebody who's very serious, very competent, very focused on that mission, protecting the homeland, protecting the United States. And having known and dealt with 16 of them, the current Secretary of Defense, Hegseth, it's just too jokey. It's too unserious. También el lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump sigue apoyando a Hegseth. La pregunta es si ese respaldo continuará. Para saberlo y entender el lío, llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, por el momento el presidente de Estados Unidos mantiene su apoyo al secretario de Defensa, pero a la hora de grabar este podcast, la pregunta es ¿cuánto más la Casa Blanca va a poder respaldar a Pete Hegseth con los escándalos y el caos en aumento en el Pentágono? Hace unos días varios medios aquí publicaron que el secretario de Defensa, muy cuestionado ya desde su nombramiento por su falta de experiencia en gobierno o cargos de alto nivel en defensa, compartió información militar sensible sobre un bombardeo estadounidense en Yemen en marzo en Signal, una aplicación gratuita de mensajes encriptados que no es un canal habitual oficial aquí en Washington para este tipo de material operativo. Estamos hablando de objetivos y tipos de aviones de la operación militar antes de que ocurriera, que Hegseth había recibido a través de los sistemas seguros de la cúpula del Pentágono, pero después la compartió en un chat personal que incluía a su esposa, su hermano y su abogado. Eso además de lo que ya salió a la luz hace algunas semanas, cuando la publicación The Atlantic reveló que Hegseth compartió información de ese mismo bombardeo también en otro chat de Signal, con altos cargos del gobierno de Estados Unidos. Un grupo creado por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, quien incluyó a un periodista por error en ese chat. Todo eso hizo que se cuestionaran los métodos de la administración de Trump a la hora de manejar, debatir y compartir datos sensibles y operativos que, si hubieran caído en las manos equivocadas, podrían haber puesto en peligro la vida de los militares estadounidenses. Pero igual que hizo entonces, Hegseth ahora le ha quitado importancia al escándalo, diciendo que no era información clasificada y que todo es un ataque de los medios. La Casa Blanca le apoyó, asegurando que todo el Pentágono trabaja en contra de Hegseth porque él ha llegado para implementar grandes cambios y recortes. Hegseth además culpa a ex empleados del Pentágono despechados, dice, por haber sido despedidos, y les acusa de todas estas filtraciones. Y es que todo esto llega después de que hace unas semanas el secretario de Defensa suspendiera a varios altos cargos de su entorno cercano. Uno de los despedidos, el ex portavoz John Elliott, aseguró en un comunicado publicado por CNN que ha sido un mes de caos total en el Pentágono, en un momento además muy delicado en la política de defensa de Estados Unidos, cuando Washington trata de negociar el final de la guerra en Ucrania, o las tensiones de seguridad con Irán o con China. De momento, Donald Trump mantiene a Hegseth. Durante su primer mandato, Trump despidió a varios secretarios de defensa, pero siempre fue por llevarle la contraria en público, como el general James Mattis, que se opuso a la retirada de tropas estadounidenses de Siria. Pero Hegseth es una figura muy leal a Trump y para despedirle tendría que reconocer que cometió un error en su nombramiento. Eso, a la hora de grabar este podcast, no ha ocurrido. Sin embargo, la presión aumenta para que lo haga. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Dos noticias ayer en Washington. Una es que, según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá este año el 2,8%, medio punto menos de lo previsto en enero. La razón, el efecto de la guerra arancelaria. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un recorte del 15% de la nómina del Departamento de Estado, especialmente en las áreas relacionadas con los derechos humanos y la democracia.
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro dio a conocer las 12 preguntas que formulará en una consulta popular prevista para septiembre. La primera es si los ciudadanos están de acuerdo con que la jornada laboral diaria sea de 8 horas comprendidas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. El cuestionario debe ser aprobado por el Senado. La oposición cree que con esto Petro quiere anticipar la campaña a las elecciones de 2026. El próximo mes, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, empezará a dejar la dirección de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE, del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Musk les acaba de hacer el anuncio a varios inversionistas de Tesla, empresa que controla. Según Business Insider, en el primer trimestre de este año, las utilidades de Tesla cayeron un 71% con respecto al mismo periodo de 2024. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.